Buenas tardes, hermanos. Pues como cada jueves nos vemos por este medio, por internet, para disfrutar de la palabra del Señor, para disfrutar de las oraciones y de los pensamientos que los diferentes hermanos pues preparan pues para nuestro alimento, ¿no?, espiritual. Pues vamos a empezar este culto de jueves, con una oración. Señor, te queremos dar las gracias por tu amor, por tus bendiciones. Te queremos dar las gracias porque, como cada jueves, nos permites reunirnos, nos permites reservar un tiempo para orarte, para alabarte, Señor, en comunidad, aunque sea a través de este medio de internet. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas, nos guardas, Señor, de los peligros, nos guardas del mal, Señor, y porque tú estás siempre atento a nuestras necesidades, más allá de lo que nosotros podemos pensar, Señor. Como dice tu palabra, tu Espíritu gime dentro de nosotros, y es tu Espíritu el que comprende y sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que realmente necesitamos, Señor. Gracias porque en ti estamos seguros. Gracias porque, como dice tu palabra, tú eres amor, Señor. Amén. A veces uno se pregunta cómo será el Señor, ¿no? Cómo será contemplarlo realmente, ¿no?, de cara a cara, y cómo será el reino celestial. Yo al menos me lo pregunto, y muchas veces me quedo que no puedo imaginarlo, ¿no? Pero hay salmos que nos dan pistas de todo esto. Y por ejemplo el Salmo 89, que habla sobre la fidelidad del Señor, más que otra cosa, ¿no? Habla sobre la seguridad que tenemos en Él, sobre que Él es fiel con nosotros y pues que nos protege, que derrota a nuestros enemigos, que nos hace fuerte ante las dificultades. Es un pensamiento que no está fundado en la persona, en el hombre y en sus fuerzas, sino en el Señor y en lo que Él nos da y cómo nos ve, ¿no? Pero en este mismo salmo hay varios versículos que hablan de su incomparable grandeza, y cuando uno los lee se queda sobrecogido. A mí me gustaría leer algunos de estos versículos de este salmo, que son del 5 pues al 12. Dice: todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que le rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta, aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Creaste el norte y el sur, el Tabor y el monte Hermón. Alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se levanta en lo alto con gloria, con gloriosa fuerza. Y lo cierto es que en todo esto está la palabra fidelidad, es decir, es un Dios que es poderoso, pero también fiel. Y ese poder es un poder protector para nosotros, porque a veces nosotros nos vemos desbordados ante el mal, ante la maldad, nos vemos desbordados. Parece que la maldad no tiene límite, ¿no? Que no cesa, pero no es verdad, porque el Señor le ha puesto límite, igual que al mar le pone límite. Él también pone límite a la maldad y la tiene controlada. De hecho, hay veces que uno dice, pero ¿por qué el Señor permite este mal y este otro mal? Y no nos damos cuenta de que el Señor a veces, con el mal, corrige el mal.
y hace que no progrese, porque compiten entre ellos. Es decir, las estrategias del Señor son tan innumerables y hermosas que uno se queda maravillado. Pero el asunto de todo esto es que Él gobierna con fidelidad para sus hijos, con un poder incomparable y con una majestad inigualable, porque incluso aquellos ángeles poderosos, resplandecientes, y no sé si le recuerda a alguien, ¿no? A un ángel caído de dudosa reputación, no tienen nada que hacer con él o contra él, por poderoso que nos parezca y bello. No hay nada que se le pueda parecer. Así que yo para mí cuando leo estas cosas me lleno de gozo porque mm, últimamente busco justicia, que no venganza, sino justicia en muchas de las cosas que veo. Y si no fuera por el Señor y por la confianza en Él y por lo que leo en la palabra, de verdad creo que estaría muy deprimido. Pero al leer este tipo de declaraciones y de maravillas, me alegro tanto que lo que me da ganas de compartirlo con todos ustedes, ¿no? Y bueno, es un poquito lo que estoy haciendo. Eh, pues vamos a dar paso, después de esta pequeña introducción, a una serie de oraciones. Va a orar nuestra hermana Dorcas, también Luis y alguna sorpresita por ahí de algún pequeño. Y luego daremos paso a nuestro hermano Alberto Betancor porque él nos quiere compartir también un pensamiento. Pues demos paso a estos hermanos. A todos, pues vamos a tener una oración. Sí, Señor, pues yo te quiero dar gracias por tu iglesia, porque entre todos formamos una gran comunidad y porque somos tus hijos y tú nos has hecho especiales, nos has puesto aquí en esta iglesia y cada uno pues tiene un propósito. Gracias por cada uno de los ministerios que forman la iglesia, porque podemos servir de maneras muy diferentes, podemos servirte a ti entregando nuestros dones, nuestras capacidades, no solo a ti, sino también a los demás. Y es por ello que quiero poner en tus manos pues cada ministerio de la iglesia, cada departamento, para que tú pues sigas bendiciendo, cuidando y también nos sigas hablando de cómo debemos llevarlo a cabo, Señor, cómo quieres que sea la mejor manera de hacerlo y en especial también pues que sea una manera de servirte a ti, de amar a los demás, a nuestros hermanos y en especial también pues te quiero pedir por la asamblea que tendrá lugar el mes que viene y que engloba pues muchos puntos que conlleva a cada ministerio, Señor, que tú nos ayudes también a tomar las decisiones correctas y siempre pues te tengamos a ti presente en primer lugar y también pues quiero pedirte por los jóvenes, tanto la aventura joven como la misión juvenil. Gracias porque hemos tenido un buen inicio de curso, por cada uno de las personas que está asistiendo, Señor, por los líderes. Ayúdanos tú a seguir llevando ese ministerio y saber cómo llevarte a ti, a los jóvenes, Señor, que ellos también puedan seguir creciendo y sintiendo pasión por ti, Señor. Todo esto lo pongo en tus manos y decimos amén. Amén. Hola, buenas noches, mis queridos hermanos. Durante esta semana he estado meditando sobre poner nuestra confianza en el Señor. Me ha venido a la mente el texto que podemos leer en Habacuc, Habacuc 3:18, y dice así: con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios trabaja en nuestra fe cuando confiamos en Él en las pruebas que atravesamos. Incluso por el poder de su Espíritu Santo podemos llegar a
alegrarnos y a gozarnos cuando nos centramos en lo que Dios está haciendo y lo que le queda por hacer en nosotros y por nosotros. Cuando nos centramos en quién es, en su soberanía, en su sabiduría y en su bondad, pues nuestra forma de percibir las dificultades, las pruebas, es distinta, como la del profeta Habacuc. Eh, el profeta Habacuc, aun cuando venía la invasión de Babilonia, aun cuando la higuera no florecía, las vides no iban a dar frutos, faltarían los frutos del olivo, los campos labrados no darían sustento, las ovejas serían quitadas de las majadas y las vacas de los corrales. A pesar de todo ello, él se alegró en el Señor y lo exaltó. En este tiempo de guerra, de violencia, de crisis sanitarias, de inflación, de anuncios de crisis económica, de aumento de la pobreza y del hambre, parece ser similar a los tiempos vividos por Habacuc. Y a mí me gustaría que todos los días, no solo yo, sino todos mis hermanos, toda la congregación, pudiéramos decir, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y así como también se habla en Corintios, que no miramos las dificultades que ahora vemos, sino en cambio nuestra vista se pongan las cosas que no podemos ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las que no podemos ver permanecerán para siempre. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Y aunque podamos estar pasando por tiempos de dificultades, de pruebas, Señor, tú estás ahí. Tú estás en medio de nosotros, tú nos acompañas, estás a nuestro lado, sabiendo que tú eres el Dios soberano, el Dios que todo lo puede, Dios sabio, Señor, y que eres un Dios bueno y bondadoso, que Señor, cuidas de todos y cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, ayúdanos a que cada día, pues, eh, nosotros nos podamos levantar y decir que confiamos en ti, Señor, que nuestra fe se aumente cada día, Señor, y aún las pruebas, pues, sean para que se cumplan tus propósitos en nosotros, Señor. Señor, te ruego por aquellos que están pasando por dificultades, por pruebas, por la enfermedad, por pues, la pérdida de sus trabajos, por las dificultades de todo tipo, Señor. Tú sabes quiénes son. Aliéntalos, ayúdalos y, Señor, que podamos confiar en ti, todos y cada uno de nosotros, Señor. También, oh Padre, te pedimos por aquellos que de alguna u otra manera son perseguidos en el mundo por cuestión de su fe, Señor. A nuestros hermanos que nosotros tenemos el privilegio y la suerte de no ser perseguidos y no pagar con nuestra vida, Señor, por la declaración de nuestra fe, pero hay muchos en el mundo que sí, Señor. Señor, te pedimos por estos hermanos, Señor. Te pedimos también por aquellos, Señor, que a pesar de las dificultades, pues te sirven, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Ayúdales, fortalécelos, Señor, y Señor, ayuda a que nuestra iglesia también pues sea receptora del amor, Señor, que tú nos das y que nosotros, Señor, podamos distribuir ese amor a todos los que vienen a nuestra iglesia, Señor, que podamos abrir también las puertas y nuestros corazones a todos ellos, Señor. Que la iglesia en tu voluntad, Señor, siga creciendo. Te lo pedimos y te damos las gracias. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Señor, gracias por este día, gracias por este jueves tan magnífico que hemos tenido todas y todas, Señor. Ayúdanos con el instituto, con el colegio, con las universidades y con el trabajo, Señor. Ayúdanos en cada sitio donde estemos nosotros y esperemos que tú siempre estés allí para nosotros, Señor.
Gracias por todas esas cosas que siempre nos das, aunque no nos las merezcamos, Señor. Gracias porque ahora queda menos, ¿no? Para el trabajo, para terminar los colegios, para terminar de todo, Señor. Te pedimos que cuides a tanto menores como mayores y nos ayudes con la escuela dominical, la iglesia y Aventura Joven. Y todos esos eventos que se celebren aquí en la iglesia, Señor. Que tú los hagas posibles. En nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una fábula. ¿Y por qué una fábula? Bueno, porque a mí me gustan las fábulas, indudablemente. Entonces voy a compartir con ustedes la siguiente fábula. En un lago muy bonito, con matas, vegetación de todo tipo, ranas que andaban de un lado para otro, tortugas, habitaba en sus profundidades un pez cometa. Un pez cometa es de la familia de las carpas, muy utilizado en los acuarios. Bueno, allí él vivía muy feliz y había muchos peces que iban y venían porque del lago, colindaba con el lago un riachuelo que era parte de un río grande. Entonces venían peces nadando y le contaban que existía el mar, que el mar era lo más bonito que podía ver. Él se sentía contento en principio con su bello lago donde él vivía, pero los peces le empezaron a comentar que habían otros lugares mucho más hermosos y no era otro que el mar era lo máximo. Entonces el pececito empezó a orar y a pedirle a Dios que quería conocer el mar y que él quería conocer el mar y sencillamente, pues bueno, no se le cumplía su deseo de conocer al mar. Él preguntó que por qué rezaba tanto y no se le cumplía su deseo, porque Dios no le concedía ir al mar. Entonces un pez le dijo, bueno, pues es lógico, tú tienes que esforzarte, tú no vayas a pretender que quedándote aquí en este lago, Dios te va a conceder ir al mar. O sea, eso no es por arte de magia que te va a sacar de acá, tienes que luchar y llegar al mar. Mira el riachuelo, vete riachuelo arriba, te vas a conseguir luego con un río y ese río a la final va a desembocar en el mar, pero obviamente a Dios rogando y con el mazo dando, como dice aquel refrán. Y así lo hizo. El pececito oraba, bueno, rezaba, estaba concentrado con llegar al mar y empezaba a nadar, pero siempre la corriente lo volvía a traer al lago. Y por más que se esforzaba en llegar lo más lejos posible, siempre el río lo devolvía a la laguna, al lago donde él estaba. Entonces, pero no se daba por vencido. Él tenía muchísima confianza en Dios, que Dios lo iba a llevar al mar. Y bueno, y seguía esforzándose y orando y tratando de nadar. En uno de esos momentos en el que se había alejado bastante del lago, pues se tropezó con una anguila que estaba en un río, en una parte ya bastante alejada de donde él estaba. Y la anguila, bueno, tenía unos ojos inexpresivos, amarillos, que atemorizaban a cualquiera. El pececito, bueno, le preguntó que quién era y ella le dijo que una anguila. Y la anguila le extrañó verlo allí y le dijo, tú eres un pez de un lago, ¿qué haces por aquí? Dice, porque voy para el mar. Y entonces la anguila se le rió y le dijo que era muy difícil llegar al mar desde donde estaba. Entonces le dijo, no, yo estoy seguro que voy a llegar porque siempre le oro a Dios y Dios me va a llevar hasta el mar. Entonces la anguila le dijo, Dios no existe, ¿de dónde se ha sacado eso de Dios? Le dice, bueno, Dios existe y sé que Él me va a llevar hasta el mar, me va a ayudar, me va a dar fuerzas para yo llegar al mar. La anguila le dijo, no, eso no es así, yo te puedo llevar al mar sin ningún problema, pero Dios no existe. Entonces el pececito dijo, gracias Dios por mandarme a la anguila para que me lleve al mar. La anguila se molestó muchísimo y le dijo, olvídate que te voy a llevar, yo no voy a subir encima de mi lomo a un pez tan tonto como tú que piensa que existe Dios. Si reniegas de Dios, yo te llevaré al mar. Al pececito pues le pareció algo
aterrador, ¿no? Renegar de Dios. Sin embargo, se quedó pensando en las palabras de la anguila, y él llegó a la conclusión de que todas las oraciones que había hecho no se habían materializado. Dios no le había dado la posibilidad de llegar al mar, mientras que la anguila, que era atea, pues sencillamente le daba la posibilidad de ir al mar, y le dijo, bueno, está bien, llévame al mar. Y la anguila la subió en su lomo y empezó a nadar rápidamente y rápidamente hasta que llegaron al mar. Cuando llegaron al mar, el pececito se sorprendió de lo que veían sus ojos. Era un mundo maravilloso con corales, bueno, peces de todos colores, animales que jamás había visto en su vida, cangrejos, tortugas de mar, bueno, de todo había allí, tiburones inmensos, de todo lo que le pasaba por su mente, más otras cosas más que jamás había imaginado. Él nunca se imaginó que el mar fuera tan bonito. Pero en ese momento se empezó a sentir mal, se empezó a sentir enfermo, no se podía prácticamente ni mover, sentía que estaba muriendo. Miró a la anguila, pero la anguila estaba sonriendo y se empezó a alejar lentamente, siempre mirando al pez con satisfacción, pero alejándose. El pez trataba de pedirle ayuda, pero la anguila se reía más y fue alejándose hasta que al final se vieron dos pequeñitos ojos de la anguila. Fue lo último que vio el pececito antes de perder el conocimiento. Cuando despertó se encontraba en un bote y lo tenía una niña metido en una bolsa. El pez se asustó mucho cuando vio a aquella niña, pero la niña le dijo, no te asustes, mi padre estaba pescando, tiró la red y se consiguió contigo. Le sorprendió muchísimo ver un pez tan pequeño de lago, de agua dulce, aquí en este inmenso mar, porque un pez de agua dulce no puede jamás estar en el mar. Pero gracias a Dios, mi padre lanzó la red y te sacó justo antes de morir. Y mi padre le extrañó muchísimo. ¿Qué hacía un pez de lago aquí en el mar? Es imposible. Entonces te metimos en esta bolsa de agua dulce y te vamos a llevar a tu lago, a tu casa te vamos a llevar. El pececito pues seguía asustado porque pensaba que le iba a ocurrir algo malo. Nunca había estado metido en una bolsa. Entonces cuando llegaron al lago, la niña abrió la bolsa y lo soltó. Y el pececito empezó a nadar muy contento y sintió que estaba en el lugar más bello de toda la tierra, que no había lugar más bonito que su casa, su hábitat. Bueno, volteó en ese momento a despedirse de la niña, a darle las gracias a la niña, pero ya se habían ido. No vio a nadie y no estaban allí. Antes de entrar con la moraleja de esta historia, o qué quiero yo transmitir con esta historia, voy a leer Hebreos 5:13. Bueno, desafortunadamente los años no perdonan y ya nos toca a nosotros recurrir a las gafas. Bueno, Hebreos 13:5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Bueno, el pececito de esta historia en un principio era feliz con lo que tenía. Su hábitat le gustaba muchísimo, sin embargo empezó a escuchar historias y ya le dejó de gustar lo que tenía. Ya se sintió mal viviendo en aquel lago que Dios le había dado. Sin embargo, pues mantenía su fe en Dios y empezó a pedirle para poder salir de ese lago que ya no le gustaba e ir al mar a conocer cosas nuevas. Y ahí viene otro pez, personas en la sociedad, indudablemente, que es lo que nos pasa, ahí es donde quiero llegar. Y llega entonces otro pez y le dice que bueno, tiene que acompañar la oración para que tenga fortaleza de acciones, o sea, luchar por conseguir eso. Y así lo hizo y empezó a luchar, no quedándose con los brazos cruzados o con las aletas cruzadas, mejor dicho, y empezó a orar para poder llegar al lago y a esforzarse y luchar. Entonces la oración, que siempre debe ir acompañada de la acción, eso es imprescindible. Luego pues se consigue con algo que está muy arraigado en la sociedad, que es la anguila. ¿Quién es la anguila? Pues bueno, tus familiares que son ateos, que no son creyentes,
amistades que no son creyentes, conocidos, compañeros de trabajo o cualquier persona que nos tropecemos en el día a día, que es atea, no cree en la oración, en el poder de la oración, que es un poder grande y de verdad muy poderoso. Bueno, empiezan a meterte ideas en la cabeza, ya no de otras cosas más bonitas, sino de que Dios no existe, y que Dios no existe y que estás perdiendo el tiempo orando. Bueno, eso se da constantemente a diario. El pez, bueno, sin embargo, logró conseguir su objetivo, llegando al extremo hasta de renegar de Dios, pero Dios nunca nos abandona. ¿Por qué no se le cumplía la oración al pez? Pues porque sencillamente era una oración de capricho, era una oración de ego, era una oración de desprecio en el fondo a lo que Dios le había dado, a su hábitat, de no estar conforme con lo que tenía. Bueno, llegó a ese extremo para obtener algo material, que era ir a un lugar más grande, más bonito, donde iba a haber muchas cosas interesantes, iba a tener más cosas en el mar que las que tenía en la actualidad en su pequeño lago. Bueno, y ahí se consigue prácticamente la muerte. Cuando Dios no nos concede la oración de verdad es poderosa, y lo digo de verdad por experiencia propia. La oración en los momentos difíciles que yo he tenido en la vida, siempre la oración me ha ayudado, y siempre la oración en mi caso ha sido efectiva, mas nunca han sido aquellas oraciones para satisfacer el ego, esa satisfacción del ego, esas cosas que no dependen, como decir, la trascendencia espiritual de uno, la vida de uno, la estabilidad de uno, sino que uno va más allá. Pues no se me han dado en eso, y así pasa con la sociedad, así pasa mucho con la gente. La gente a veces pide cosas que no tienen, como decir, un fin ni espiritual, ni de amor al prójimo, ni de amor a Dios, mucho menos, sino para satisfacer nuestros caprichos. Y ese tipo de oración para satisfacer caprichos no se da. Otras veces no es para satisfacer caprichos, otras veces es que deseamos algo, pero ese algo nos va a perjudicar y Dios nos protege. Dios siempre nos va a estar protegiendo. Entonces muchas veces deseamos algo con todo el corazón, y es algo que de verdad no esconde ningún capricho, sino es algo de verdad que, si uno lo pone a ver, no hace ningún daño a nadie, y es en beneficio incluso de toda una familia. Y bueno, no se da tampoco, no se da porque Dios te está protegiendo, porque si logras hacer eso, van a aparecer cosas que te pueden hacer daño, te pueden causar de verdad daño tanto para ti como para tu familia. Bueno, este es el pequeño mensaje que yo les quería dar, de no abandonar nunca la oración. La oración siempre va a ser efectiva, tratar, si no se están dando las cosas, de enfocarla, nunca desconfiar de Dios. Dios siempre está con nosotros, y sobre todo, yo no digo aislarse, porque no podemos en este momento, en este mundo como está, con tanto ateísmo, aislarnos de la gente, pero sí no escuchar, sino tener simplemente presente la palabra del Señor Jesucristo, que nos fortalece, y transmitirla. Estas personas que nos llegan a nosotros desanimando, pues tratarlas de que entiendan de la importancia de Dios, y que Dios es completamente cierto. Muchas veces la gente actualmente, pues cuando se encuentra con personas que saben que no son creyentes, pues guarda silencio, hace el silencio, aquel vacío, y como dice el dicho, el que calla otorga. Entonces, el silencio nuestro ante el desconocimiento y el desprecio hacia lo divino, hacia Dios, pues sencillamente nos hace a nosotros como una especie de cómplices en todo esto. Ese silencio, lo que tenemos que hacer es llenarnos de valor, y en todos lados denunciar todas las cosas que están pasando. No digamos la palabra denunciarla, porque no sería la palabra apropiada, sino sí defender lo que está escrito en la palabra del Señor, lo que está escrito en la Biblia, que es de verdad de suma importancia para todos nosotros. Si alguien está hablando, un ateo, a favor del aborto, por poner un ejemplo, que ya de verdad pues lo han llevado a cada día unas leyes peores, pues bueno, defendamos por qué
esa vida tiene alma, ese embrión no puede ser matado porque tiene un alma. Y así como el caso del aborto, hay muchísimos casos más. Debemos llenarnos de valentía y hacer lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Dios siempre nos dijo que teníamos que comportarnos como su Hijo, el Señor Jesucristo. Y cómo se comportaba Cristo, enfrentaba a las autoridades, enfrentaba a los herodianos, enfrentaba a los escribas, enfrentaba a todo aquel que simbolizaba un poder o simbolizaba un conocimiento de la ley, leyes injustas muchas veces, o mal interpretadas, mejor dicho. Pero Jesucristo siempre los enfrentó y nosotros pues también debemos hacer lo mismo. Nosotros como cristianos debemos tener muy presente siempre la oración, la palabra del Señor, y ir en un rumbo sin miedo y llenos de valentía. Bueno, queridos hermanos, les deseo muchas bendiciones. No sé si me extendí mucho, pero desafortunadamente o afortunadamente, pues es un tema que a mí me apasiona mucho, el de la palabra del Señor, y a veces me entiendo un poquito en lo que me han dicho que diga. Me dijeron que hablara 5 minuticos más nada, de 5 a 10 minutos. Bueno, pero me extendí un poco. Muchas bendiciones para todos y que el Señor Jesucristo siempre y el Espíritu Santo esté en sus corazones. Pues me gustaría dar las gracias a todos los que han intervenido por su trabajo, por apartar un tiempo para compartir con nosotros, bien sea a través de oración o de pensamiento. Comentarles que podemos seguir pensando en lo que se ha ido exponiendo a lo largo de este culto, orando por los temas que hemos ido oyendo, ¿no? También no nos olvidemos de seguir orando por los temas que tenemos en el Maranata, por nuestros hermanos sobre todo que están enfermos o que están pasando por dificultades, y sigamos estando en comunión y dando las gracias por estas oportunidades que tenemos de poder compartir y de poder disfrutar de la hermandad que tenemos en el Señor. Pues les deseo que tengan un buen fin de semana. Bueno, fin de semana me refiero a lo que queda de semana, ¿no? Estamos justo en la mitad. Y que puedan cumplir con los planes que el Señor les tiene preparados a cada uno de ustedes y a mí también. Bueno, a nosotros como familia. Muchas gracias. Amén. Señor, gracias por tu amor y por tu fidelidad, como hemos dicho en el Salmo. Gracias por cada una de las oportunidades que tú nos das para servirte. Y gracias, Señor, por recordarnos que tú eres fiel, Señor. Amén.